La corrupción clásica tiende a ser parte inherente del sistema de poderes y estatizados. Los funcionarios electos o burócratas de gobierno buscan poder político para lograr ganancia personal, contrario a lo que dice la ley, pero de acuerdo con la ley no escrita que a veces fomenta dicha actividad. En algunos casos hacen expeditos ciertos trámites para algunos empresarios preferidos, otorgan algún contrato que no se merecen o disimulan algunas indiscreciones legales. Y a cambio pueden recibir alguna recompensa, algún favor de negocio o alguna otra gratuidad. Hablemos de los valiosos trabajadores que hacen la inmigración que existe en Estados Unidos. ¿Qué es lo que atrae a estos inmigrantes? Todo inmigrante busca una mejor condición material, poder cultivar sus propias parcelas, operar su propia empresa, trabajar fuertemente para adquirir una casa y ofrecer una mejor vida a sus familias. También buscan libertad personal, vivir como ellos quieren, libres de arbitrariedades. Estados Unidos atrae aparentemente a personas que tienden a compartir 4 valores. Según varios estudios realizados, aman la vida lo suficiente para querer lo mejor de lo que pueda ofrecer. Entienden que para alcanzar lo mejor en la vida se requiere acción, sudor y esfuerzo. Entienden también la necesidad de utilizar la mente y el ingenio para enfrentar los retos de la vida y saben que el alcanzar lo mejor de la vida requiere riesgos. Estos inmigrantes en Estados Unidos también comparten estos valores con personas que dentro del sistema sufren subempleo y desventajas económicas sociales. En ese sistema existen apoyos institucionales para ayudarlos a mejorar y para lograr ser ciudadanos con beneficios plenos. Hemos hasta ahora hablado de 2 de las reglas que podrían gobernar las relaciones entre individuos y la sociedad, es decir, el consentimiento mutuo o el uso de la fuerza, y hemos repasado las implicaciones éticas de cada regla. Ahora necesitamos considerar qué tipo de regímenes económicos y políticos a nivel global podrían surgir en el próximo milenio y cuál pudiera ser el impacto de estos en el orden de la ética. Los países industrializados occidentales están viviendo una versión en cámara lenta del colapso que ocurrió en el mundo de la Unión Soviética. Las contradicciones de aplicación de altos impuestos, regulaciones gubernamentales de mano dura y políticas de ayuda para todos están causando repercusiones económicas, sociales y políticas que no pueden ser mitigadas tan fácilmente ahora. Vemos este fenómeno claramente en buena parte de Europa Occidental. Por ejemplo, en razón de reglamentación de mercados de trabajo, el desempleo en esta región ya ha alcanzado el 10% comparado con el 4% en Estados Unidos. En Alemania y Francia, casi la mitad de los desempleados han estado sin trabajo por lo menos un año, mientras que solo alrededor del 5% en Estados Unidos ha estado fuera de un empleo tanto tiempo. Por varias décadas ya se han venido creando cada vez menos empleos de sector privado en Europa Occidental. Desde 1982 en Estados Unidos, 34 millones de nuevos empleos del sector privado se han agregado a la economía y los trabajadores de este país reciben compensación real más alta que sus contrapartes europeas. Estas condiciones de empleo en los países europeos no sugieren que Estados Unidos esté libre de grandes problemas. Por ejemplo, reformas comerciales, desregulación de las líneas aéreas, transporte terrestre y telecomunicaciones han tenido que aplicarse para destapar muchos cuellos de botella. Pero otras desregulaciones han agregado costos en lugar de beneficios a esta economía de gran escala. Estados Unidos también enfrenta problemas serios con sus sistemas de retiro y de cuidado de salud operados por el gobierno. Las políticas hacia el estatismo en países industrializados también han producido un serio problema ético. La mayoría de los países industrializados sufren severamente con lo que pudiera denominarse su corrupción institucional. Por su naturaleza, un estado de bienestar para todos rompe la separación entre gobierno y sector privado y, por lo tanto,
entre el poder político y el económico. El gobierno se espera que actúe directamente para ayudar a tal o cual industria o sector. El bien público se convierte meramente en el bien para algunos grupos de interés a expensas de otros. Esto quiere decir que las políticas institucionales en este ambiente tienden a ser arbitrarias y contradictorias. En esencia, la letra de la ley gradualmente va cediendo en favor de poder de ciertas personas y grupos de interés. Los funcionarios, a cambio de su beligerancia, reciben buenos salarios y bonitas oficinas, recursos amplios para gastos y viajes, pero lo que es más importante, manejan la influencia para determinar el destino económico de personas y organizaciones, prestigio por ser amigo de las personas y apoyo político para continuar en su gestión pública. En un sistema como este, las empresas pueden prosperar, comprando favores y no produciendo para clientes que compran. En muchos casos, ciertos privilegios establecidos por los políticos se convierten en reglamentación y costumbre. En otras palabras, hasta la corrupción puede ser legal técnicamente. Muchos funcionarios y servidores públicos, líderes sindicales y la élite de negocios en países industrializados tienden a evadir el tener que hacer reformas a su sistema de trabajo. No es sorprendente que quienes prosperan a través del poder político desean mantenerse en el poder. Esas élites en muchos países cruzan las líneas partidistas tradicionales. Pero es ya difícil que este tipo de grupos mantengan sus sistemas estatistas sin cambiar. Después de todo, Europa Occidental, Norteamérica y Japón ahora enfrentan competidores de Asia, América Latina y el exmundo socialista. Las barreras al comercio se han reducido radicalmente y las comunicaciones modernas permiten que muchas transacciones e información fluyan instantáneamente. Así es como vemos que algunos élites occidentales del mundo industrializado han tratado de exportar algunas de estas políticas reguladoras fallidas a países menos desarrollados. Vivimos esta situación en los acuerdos sobre mano de obra y medio ambiente laterales al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Afortunadamente, estos acuerdos paralelos han tenido muy poco impacto en los 3 países involucrados. Vimos también a países occidentales, a través de acuerdos elaborados en Río y en Kioto, intentar imponer políticas de medio ambiente basadas en ciertos científicos dudosos. Afortunadamente, muchas de esas iniciativas han sido rechazadas ya en diversos foros y los líderes de muchos países pequeños ya entienden los riesgos de políticas generalizadas a nivel global. Las élites del occidente han insistido en apoyar el libre comercio, pero durante esta década hemos también promovido el comercio administrativo. Por ejemplo, Estados Unidos forzó a Japón a limitar sus exportaciones de chips de computadora tanto a Estados Unidos como a otros países y aceptar una porción importante de microprocesadores producidos por Estados Unidos. Hemos visto cooperación entre funcionarios americanos y europeos en la aplicación de leyes antimonopólicas no congruentes. Por lo tanto, la economía global en el próximo milenio pudiera presentar 2 posibles escenarios. Ya sea que los individuos y las organizaciones se encuentren más libres para intercambiar bienes y servicios con poca obstaculización de los gobiernos, o que los controles políticos le ganen al comercio local, surgiendo las élites tanto de países industrializados como en desarrollo, que serán los que regulen el sistema. Claramente, un sistema que agregue controles políticos internacionales sobre controles domésticos simplemente le dará un mayor valor al poder político y no a la producción eficiente. Si así fuere, las virtudes que tienden a surgir de las organizaciones que operan en sistema de libre mercado se podrían deteriorar y hasta destruir.
Por otro lado, un sistema abierto de comercio global con poca regulación por parte de los gobiernos y con regímenes reglamentarios y empresas en competencia podrían crear incentivos tanto para gobierno como para las mismas empresas a operar de una manera más honesta. Por ejemplo, después de un fuerte interés inicial, las empresas del occidente ahora están invirtiendo muy poco en Rusia, ya que se han encontrado problemas de extorsión de dinero y falta de seguridad de contratos comerciales. Por lo tanto, los funcionarios del gobierno de ese país ahora tienen un gran incentivo para fomentar la estructura ética que el país necesita para atraer inversiones extranjeras y ayudar también a emprendedores rusos honestos que desean crecer. Asimismo, las organizaciones que operan dentro de un sistema global con poca regulación tienen un fuerte incentivo para cultivar una reputación de honestidad. El señor Alan Greenspan de la Reserva Federal de Estados Unidos en 1963 escribió que la búsqueda de utilidades de los empresarios es de hecho el mejor protector del consumidor, y agregó que es por interés propio que cada empresario debe desarrollar una reputación de negociación honesta y de ofrecer productos de calidad. Puesto que el valor de mercado de una empresa en operación se mide por su potencial para generar dinero, la reputación o buena voluntad es por lo tanto parte de sus activos, como lo es su planta física y equipo. Pero, así como en una economía el dinero malo corre al bueno, también las regulaciones de gobierno malas eliminan la protección a las organizaciones privadas honestas. Este tipo de reglamentación deteriora el valor de la buena reputación al colocar a empresas honestas al mismo nivel de competencia que otras de imagen cuestionable. Además, el público consumidor recibe el mensaje falso de que las organizaciones que cumplen con regulación arbitraria o preferente siempre son confiables para hacer negocios. La ética de un sistema político o económico puede convertirse en un tema de discusión pública, como sucedió, por ejemplo, en la transición durante siglos pasados hacia sistemas libres en Inglaterra y Francia. Las buenas noticias son que la mayoría de los países en desarrollo ya han establecido procesos de desarrollo viables y ahora están estableciendo la estructura ética necesaria para apoyar los mercados libres y crear ciudadanos responsables. Los emprendedores en estos países pueden ayudar a prepararse a ser más productivos en la nueva economía global, creando dentro de sus organizaciones normas y guías éticas que protegen el trato justo y equitativo para todos los trabajadores y que valoran a estos como el activo más importante. Esto no significa el tener que copiar las políticas laborales de Europa Occidental que han perjudicado las economías de esos países. Pero sí significa que debemos fomentar cada vez más reglas de trabajo claras y no arbitrarias, y significa construir un sistema que recompense a los mejores trabajadores con mejores salarios y promociones. Para organizaciones más grandes, esto pudiera significar la posibilidad de crear programas de participación de utilidades que den incentivos adicionales para que los trabajadores sean más productivos. En suma, las organizaciones éticas buscan su interés y a la vez ayudan a desarrollar a los ciudadanos confiables y responsables que son la base de una sociedad progresista. Aunque no se puede cambiar de inmediato el entorno ético de una sociedad, sí pueden las organizaciones públicas y privadas establecer un ejemplo de colaboración y productividad y servir como foro de aprendizaje. Este enfoque ayudaría a crear sistemas institucionales más limpios éticamente, permitiendo a todas nuestras organizaciones desarrollarse con un espíritu de ética más solidario. Muchas gracias. Gracias, Dr. Hudgens. Empecemos ahora nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida a al mayor número de preguntas que se pueda. Por eso les pedimos que hagan una pregunta por llamada. Solamente una pregunta por llamada y que sean breves. Y les pedimos que llamen a los teléfonos que aparecen en el estudio, en la pantalla,
y que se alejen del monitor para evitar las interferencias de sonido. La primera pregunta nos llega de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina. Está dirigida al Dr. Hudgens. Dr. Hudgens, parece que usted critica mucho los gobiernos en general y parece pensar que la mayoría de la corrupción proviene de los gobiernos. ¿Qué papel positivo ve usted para los gobiernos de hoy de una sociedad civilizada? Creo que el papel del gobierno es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos y hacer cumplir los contratos. Y creo que el asunto es importante porque la pregunta es muy importante porque menciona las instituciones en una sociedad civil. Hay muchos retos que tienen que cumplir los individuos en sus vidas. Pero la pregunta es, ¿dónde se van a cumplir esos retos? ¿Los va a cumplir o a promover el gobierno, la burocracia o las instituciones como la familia, la iglesia, como las organizaciones sociales? Es interesante porque si observamos la transición que ha habido en lugares como Gran Bretaña, la transición a sociedades civiles o en otros países, estas se desarrollaron desde abajo hacia arriba, es decir, que el gobierno se limitó sencillamente a establecer ciertas reglas claras de leyes que todos entienden y que no implicaban ninguna conexión política. Eso fue importante para tener, es decir, tener un gobierno en base al imperio de la ley y no en base a conexiones políticas. Las organizaciones privadas, por ejemplo, como la WMCA, la organización Young Men's Christian Organizations, todas estas organizaciones de las iglesias en Estados Unidos, grupos de inmigrantes en Estados Unidos, todos estos grupos ayudaron a que la gente pudiera cumplir esos retos y desafíos de la vida. Así que, y hay una regla de gobierno de tener leyes para todos y que se apliquen por igual a todos y no de una manera política ni con favoritismos. La siguiente pregunta llega de Brasil, Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Estado de Río Grande do Sul, Puerto Alegre, Brasil. Adelante, Brasil. Hola, señor Edward. Un proceso interesante que viven las economías mundiales hoy es el advento de la Internet en el mundo de los negocios como agente de la globalización. ¿Qué beneficios esto podrá traer para economías reglamentadas por el gobierno y cómo tratar con la ética en el ambiente virtual? La Internet va a afectar a las economías que están reglamentadas por los gobiernos en una forma muy positiva. Es decir, que la Internet va a crear incentivos para que esos gobiernos se desreglamenten. El motivo está muy claro. Como les venía diciendo en mi presentación, es tan fácil escribir software en Sao Paulo como lo es escribir en el Valle del Silicón, aquí en San José, en Santa Clara, en California. Por lo tanto, si Estados Unidos tiene una economía desreglamentada y Brasil, en cambio, tiene una muy reglamentada, Brasil tiene un incentivo muy fuerte para desreglamentar, porque los servicios como el de software, por ejemplo, la escritura, la creación de software, entonces se pueden vender y transferir por la Internet. Así que la Internet también es un sistema muy difícil de controlar por parte de los gobiernos, por ejemplo, y para mí eso es muy bueno, porque esto significa que un mercado libre que equivale a decir menos control del gobierno. Y en la segunda parte de su pregunta acerca de cómo va a afectar esto a la ética de una sociedad global o mundial, lo interesante es que ya tenemos, especialmente en Estados Unidos, el surgimiento de una forma informada, o sea, conocimiento de cómo funciona la Internet y las formas privadas particulares para garantizar, por ejemplo, la seguridad de las transacciones por Internet. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente puede comprar libros, puede comprar cualquier producto, CDs, discos compactos de música y una serie de artículos de distintos lugares que se anuncian en la Internet.
y la gente puede, por ejemplo, también presentar una oferta en una subasta que se suba en la Internet. Pero ¿cómo se puede asegurar de que al comprar algo de otra persona que está en otro país, realmente se va a recibir el producto que se compra y que ellos van a recibir el dinero? Bueno, ya existen organizaciones privadas particulares en Estados Unidos que están organizándose para ser de intermediarios, para asegurarme de que si yo compro algo por Internet, yo realmente recibo mi producto y que la persona a quien yo le envío el dinero realmente recibe el dinero por la compra o la compra-venta de este producto. Esto ya está ocurriendo y creo que va a empezar a funcionar más a nivel internacional de esta manera. La siguiente pregunta nos llega de la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl, México. Adelante, esta es una llamada de México, Estado de México. Buenos días. La siguiente pregunta es con respecto a que en México los cambios económicos se realizan en cada periodo presidencial y por lo tanto hay bajas y altas en muchas áreas de la industria y los sectores económicos. ¿Qué consejos les podría dar a los posibles candidatos para el siguiente periodo presidencial para que por lo menos este fenómeno no sea tan puntual y trascendental en los sectores? Gracias. Esa es una pregunta excelente y definitivamente indica que uno de los problemas de un sistema donde el poder político es demasiado centralizado, en un sistema de esa naturaleza, depende de quién sale electo presidente, entonces la economía va a cambiar en una dirección o en otra, o ya eso cambia el clima económico de un país, la sola subida de un partido político. Así que en un sistema donde la economía no es controlada por el gobierno y principalmente no por una persona o un político que asciende al poder o versus otro presidente, por ejemplo, en el poder, lo que a mí me encantaría ver, por ejemplo, que los candidatos en México y en otros países del mundo comprometerse a volver a devolver el poder económico y las opciones y las elecciones y las decisiones al pueblo mismo para que no existan estas transiciones tan abruptas. Les voy a dar un ejemplo importante. Por ejemplo, en Perú, Hernando de Soto ha escrito un libro muy interesante que se llama El Otro Sendero. En este libro, en esta obra, De Soto documenta los problemas del sector informal en su país, Perú, donde 7 de 10 viviendas en Lima se construyeron ilegalmente, donde el 90% del transporte público también constituían buses ilegales, donde la gente tenía que dar coimas. Y él explica que el motivo era porque el gobierno estaba demasiado involucrado en todo. Es decir, que para obtener un permiso para establecer un negocio con 2 máquinas de coser tenía que tramitarse en 289 días. O sea, para comprar un terreno para construir llevaría 6 años y 11 meses para hacer las cosas legalmente, pero por supuesto pagando una coima se puede hacer algo más rápidamente y obviar el gobierno. Así que yo creo que si se despolitiza la economía, entonces de esta manera se puede lograr un cambio político básico. Ese es un ejemplo nada más. Bueno, la próxima pregunta nos llega de Pensilvania, Estados Unidos. Good morning. Buenos días. Soy Paris Jones y soy profesor en la universidad aquí de Pittsburgh, en Jonestown, y hago muchas lecturas en el campo de lo que ocurre en las empresas internacionales a nivel mundial. Y también conozco el movimiento libertario que precisamente refleja lo que propuso John Locke cuando escribieron que el gobierno debería limitarse a controlar y a garantizar los derechos individuales y de la propiedad en un país. Esto, cuando se aplica su teoría, habla de que las empresas deben garantizar el derecho de los individuos. En la historia de Estados Unidos y en Europa Occidental, la teoría de las corporaciones requiere que se establezcan cartas constitutivas, y estas cartas constitutivas, por ejemplo, se hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, las cartas constitutivas de los estados en Estados Unidos, si se encontraba que las corporaciones
no estaban ciñéndose a las reglas de la sociedad. Entonces en el Estado se podía disolver estas corporaciones, pero actualmente, en lo que usted está diciendo, las corporaciones entonces tendrían carta blanca para hacer lo que les da la gana. Por ejemplo, veamos lo que la transacción de Viacom y CBS y la compra. Las corporaciones ahora se están consolidando más, los servicios están más consolidados y básicamente entonces tendrían carta blanca para hacer lo que quieran. ¿Quién gobierna entonces el mundo? Las corporaciones, en este caso, o acaso las personas, el pueblo que conforma los gobiernos. Y esto es un tema que debemos recordar, por lo menos en Estados Unidos. Nosotros creemos que el gobierno representa al pueblo y a la voluntad del pueblo. Y aparece claramente que el pueblo de Estados Unidos quiere ver que las corporaciones sí sean reglamentadas con respecto a lo que pueden hacer a nuestro medio ambiente y a nosotros también como seres humanos. Le voy a responder a la pregunta en varias formas. En primer lugar, quiero decir que yo sostengo que cualquier combinación de personas se le puede permitir que ofrezcan los servicios que quieran entregar, si bien son voluntarios. Lo que no se puede hacer es lo que el gobierno puede hacer. No pueden utilizar la fuerza. Violencia, por ejemplo, en Estados Unidos el correo es un monopolio y el negocio del correo muchas veces se equivoca y hay muchos otros monopolios en otros países. Esos son los monopolios peligrosos, aquellos que son respaldados por los gobiernos, porque el gobierno tiene la fuerza. Por último, segundo, si vemos los patrones en el tiempo de comportamiento, encontramos que en Estados Unidos, en la década de 1980, hubo muchas consolidaciones de empresas que compraban a otras empresas. Y luego, a fines de la década de los 80, vimos cómo comenzó a disiparse esto. Más bien, había grandes conglomerados que se estaban dividiendo y que estaban vendiendo partes de sus empresas. Y ahora vemos nuevamente el movimiento de consolidación y de fusiones y de compras, y a menos que el gobierno esté respaldando los monopolios que tienen privilegios especiales, no hay problema. Pero lo que estoy diciendo es que en Estados Unidos más y más el pueblo tiene también acciones en las corporaciones, así que las personas, los ciudadanos son los accionistas de estas grandes empresas, y en Estados Unidos los fondos de pensiones para jubilación se invierten cada vez más en corporaciones privadas, así que en cierta forma también el pueblo, la gente, el ciudadano particular está también de accionista en las grandes empresas. Hay cosas que no se comentan en Estados Unidos. Por ejemplo, recordemos que la dinámica de las empresas principalmente está a nivel de las pequeñas y medianas empresas, y que son las que crecen hasta convertirse en una Microsoft, por ejemplo, y si no son competitivas,